La obra a analizar fue armonizada por Orlando Di Lasso en 1575, recuperado del libro. Es del género motete, estilo polifónico imitativo. Orlando fue reconocido desde los 6 años por su potencial en la iglesia de Mons. Desde los 12 años empezó a viajar, a desarrollar sus habilidades musicales. A los 21 años fue nombrado maestro capellán. El texto de esta obra fue extraído del Salmo número 121 de la Biblia Sacra Vulgata, escrito en latín. La traducción de este texto es principalmente de la Biblia de las Américas. Es la más viable para considerando nuestro contexto en América y desde el catolicismo. Existen muchos estilos de Biblias y cada Biblia tiene sus independientes traducciones. Estas traducciones varían. Entonces, dependiendo de la necesidad de la iglesia en sí y de la doctrina de la iglesia, pueden tener algunas u otras palabras del mismo texto. Bueno, respecto al análisis musical, uno de los rasgos generales que tiene la elaboración de la pieza es que se prioriza el texto por sobre los detalles de origen técnico musical. Esta práctica es común en la música religiosa en la época e incluso en épocas anteriores. Digamos, esta relación del texto con la música la podemos desentrañar a partir de los distintos aspectos de elaboración. Uno de ellos, por ejemplo, es el estilo vocal. El estilo vocal se usa en gran parte el silábico y se encuentra siempre en las entradas de las voces, lo que quiere dar claridad a esta porque como la cantidad, digamos, de sílabas está igualada a la cantidad de notas, da una mayor claridad al texto para poder identificarlo. También se encuentran melismas, pero estos tienden a encontrarse durante el desarrollo de la frase, es decir, de la aparición de la imitación, lo que nos quiere decir que cumple una función de adornar las palabras. Respecto a la interválica, por ejemplo, también podemos sacar conclusiones en relación música-texto, porque, digamos, los saltos suelen aparecer para destacar ciertas palabras, que más adelante lo vamos a abordar de por qué se destacan ciertas palabras por sobre otras. Y también en el tema de la interválica, obviamente hay una lógica también del aspecto técnico, que por ejemplo ciertos saltos se compensan con escalas o con saltos descendentes para no exceder la tesitura. Bueno, respecto al contorno melódico, se puede interpretar que gran parte de las frases son ascendentes, porque al tratarse de un salmo es una alabanza, una glorificación que se encuentra apuntándose a los cielos. Al referirse a Dios, por eso mismo se recurre a un contorno ascendente, mientras tanto que los contornos oblicuos o descendentes pueden explicarse con el criterio técnico, que es para compensar las trayectorias melódicas y no exceder la tesitura. Bueno, respecto a la textura de la obra, lógicamente funciona bajo el contrapunto y la imitación por puntos, que quiere decir que el texto va estrechamente relacionado a la música, porque se le asigna un gesto musical o poético a cada palabra y frase contenida dentro del texto de la obra. Esto nos lleva porque nosotros identificamos que en gran parte la mayoría de imitaciones se centran en las estrictas, que se caracterizan por, digamos, conservar de forma íntegra el gesto musical, en su gran mayoría, salvo las pequeñas mutaciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una de las conclusiones que sacamos es que esto demuestra el gran desarrollo técnico que hubo de la técnica del contrapunto durante la época, porque, digamos, el uso preciso y no tan redundante de gestos contrapuntísticos nos permite ver que está cumpliendo su función de dar claridad al texto sin abandonar necesariamente lo musical. Que esto nos lleva a nuestra segunda conclusión, porque que las imitaciones sean estrictas y que, digamos, lo musical esté subyugado al texto no quiere decir que la pieza deje de tener elementos interesantes musicalmente, porque el compositor realiza distintas interacciones dentro del margen de la imitación estricta, como secciones donde se forman paralelismos de tercera o gestos melódicos que se van juntando entre las voces a pesar del movimiento independiente. Esto nos quiere decir que el aspecto técnico musical de alguna manera está acercando lo religioso al hombre, es decir, se da una relación antropocéntrica en vez de teocéntrica como era en la Edad Media, porque el aspecto técnico de alguna u otra manera está acercando la parte del hombre a lo religioso. Esto, por ejemplo, se puede reforzar mucho en la introducción de la obra, donde la palabra fratres es destacada mediante un salto. Fratres es traducido como hermano, lo que es sumamente interesante porque
es como una convocatoria al margen del rito de la iglesia, lo que refuerza, digamos, lo centrado en el hombre que está esta pieza. Bueno, dentro de la textura de la obra está la imitación por puntos, que, digamos, establece una relación estrecha entre el texto y la música, porque a cada palabra y a cada oración se le establece un gesto musical o poético. Dentro de nuestro análisis vimos que la mayoría de las imitaciones son estrictas, que dentro de sus características en realidad está la conservación íntegra de este gesto musical. Nosotros lo interpretamos como parte, digamos, de la práctica común de la música religiosa, que es priorizar el texto. Sin embargo, esto puede tener una doble lectura, porque la pieza, a pesar de, digamos, utilizar la imitación estricta que tiende a reducir un poco la variedad musical, no está exenta de interacciones interesantes desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, hay puntos en la obra donde las voces se juntan mientras otra va independiente, donde interactúan ciertos motivos melódicos que se van juntando independiente de que el desarrollo de las voces sea, digamos, independiente, valga la redundancia. Dentro de conclusiones podemos decir que es que el aspecto religioso está invirtiendo su relación respecto a lo que tenía en la época anterior, que era que el hombre se acercaba a lo religioso, y aquí lo religioso se está acercando al hombre mediante la técnica, es decir, una obra que sea dúctil a los oídos del público, por ejemplo, permite acercar esto religioso al hombre, que es un rasgo de antropocentrismo, que es una característica histórica del periodo del Renacimiento, digamos, en todos sus ámbitos. Una cosa interesante, por ejemplo, es cuando comienza la obra, que el compositor decide destacar la palabra fratres, que significa hermanos, es decir, está destacando la palabra que hace un llamado a la iglesia, a la congregación, para participar de la misa, lo que pone el acento en el hombre, en el caso de la representación de esta obra.